Bueno, vamos a hablar hoy sobre teoría marxista del valor. Y hay dos errores fundamentales que deben ser evitados y que son muy graves. El primer error es creer que el valor y precio son iguales, o por lo menos que los precios de las mercancías en el mercado son directamente determinados por el valor. Eso es un error, eso no es correcto. Ese es el primer error importante. Y el segundo error, también muy importante, es definir el valor como cantidad de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Esos dos errores tienen como origen las lecturas de manuales, los discursos que se basan en los manuales sobre economía marxista. En la teoría de Marx, esas dos cosas son errores. En verdad, el valor es una propiedad de las mercancías. Y esa propiedad consiste en un poder que las mercancías tienen en el mercado. La mercancía tiene valor. ¿Qué significa eso? Eso significa que la mercancía tiene un poder de comprar otras mercancías. Es una característica de la mercancía. Y es una característica social, porque el producto del trabajo, como producto del trabajo en sí mismo, no tiene poder de comprar. Solo adquiere ese poder de comprar otra mercancía en una sociedad en que esté organizada de manera mercantil o capitalista. Entonces se trata de una propiedad social de la mercancía. En verdad, el valor expresa el hecho de que una determinada mercancía, un determinado producto del trabajo, fue producido bajo relaciones mercantiles. Por lo tanto, el valor es una expresión de las relaciones mercantiles. Es como si la mercancía tuviera un pasaporte y ese pasaporte dijera: fui producida bajo relaciones mercantiles o capitalistas. Entonces, el valor es un poder de comprar. Y ese poder de comprar no es visible a nuestros ojos. Ese valor se expresa como precio. Precio de mercado es expresión del valor. No hay que confundir la expresión con su contenido. Voy a dar un ejemplo, hacer un paralelo. La psicología de una persona, o mejor, la personalidad de una persona. Yo miro a la persona y no veo personalidad en ella. ¿Cómo es que yo sé que la personalidad de esta persona es diferente de la personalidad de otra persona? Yo sé eso porque observo las relaciones que cada una de ellas tiene con las demás. Esta persona tiene relaciones con las demás, relaciones distintas, relaciones de amistad, de amor, de odio, de lo que sea, pero diferente de la otra persona. La otra persona se relaciona con todas de una manera distinta. Esas diferentes formas de relacionarse una con las otras, la otra con las otras, es que me muestra que las personas tienen personalidades distintas. Lo mismo pasa con las mercancías. El valor es como si fuera la personalidad de la mercancía, que se expresa a través de la relación con las otras mercancías. Y la relación ocurre a través de los precios. Cuando yo tengo el precio de una mercancía A y el precio de una mercancía B, yo sé cuál es la relación que existe entre ellas. Bueno, vamos a hablar ahora de la relación que hay entre el valor
y el precio, para mostrar que esa relación no es una relación directa e inmediata. Bueno, vamos a suponer dos mercancías. Una unidad de la mercancía A, que puede ser una mesa, y una unidad de la mercancía B, que puede ser 1 kilo de frijoles. Vamos a suponer también que la magnitud del valor, es decir, la magnitud de ese poder de la mercancía A, la magnitud sea de, digamos, 50 horas de trabajo, porque las horas de trabajo determinan la magnitud del valor. Entonces, el valor no es cantidad de trabajo, pero su magnitud se determina por cantidad de trabajo. Y vamos a suponer también que la mercancía B, para producirla, sean necesarias 2 horas de trabajo. 2 horas de trabajo. Muy bien. ¿Cuál será en el mercado la proporción de cambio entre las dos mercancías? Inicialmente alguien podría decir, en el mercado, en el capitalismo, en el día a día, necesariamente la proporción de cambio entre las mercancías sería de 1 unidad de A para 25 unidades de B. Eso sería la primera afirmación de una persona cualquiera, porque si los valores son estos, la proporción de cambio debería ser esta. ¿Cómo proporción de cambio debería ser esa? Es decir, depende de los precios, precio de A y precio de B, de manera que el cambio entre las dos sería esta proporción. En verdad, esto solo ocurre por coincidencia. Lo más probable es que en el mercado capitalista no sea esta la proporción de cambio. Pero vamos a suponer que de hecho encuentre esta proporción. ¿Qué es lo que tiene de significativa esa proporción? Lo que tiene de significativa es que de los dos lados se encuentran la misma cantidad de trabajo. Voy a cambiar el color para mostrar 50 horas de trabajo del lado izquierdo, 50 horas de trabajo del lado derecho. Lo que yo estoy afirmando es que esto es muy poco probable. No es necesario. Eso significa que los precios de las mercancías no son casi nunca proporcionales a los valores. Entonces vamos a imaginar una otra situación que sería, digamos, una unidad de A para, vamos a decir cualquier cosa, 22 unidades de la mercancía B. Y aquí yo tendría entonces del lado izquierdo 50 horas de trabajo y del lado derecho 44 horas de trabajo. Eso es, ¿verdad? 2 horas 44. ¿Qué implicaciones tiene esto? Sí, vean que la proporción no es derivada directamente de las magnitudes de valor. Es una proporción diferente. ¿Qué implicación tiene eso? Y esto es muy importante. Vamos a analizar. Vamos a suponer que yo sea el productor de A, de la mercancía A, mercancía mesa. Y que yo producí la mercancía A gastando 50 horas de trabajo socialmente necesario. Y que quiero cambiar mi mercancía por kilos de frijol. Voy con mi mercancía al mercado, vendo la mercancía por un precio y voy a comprar los frijoles. Y en esa compra logro obtener 22 unidades y no 25, 22. El valor es el poder de compra de la mercancía, pero mide también la magnitud de la riqueza producida cuando la mercancía se produjo. Entonces, cuando yo producí la mercancía A, una unidad, yo producí una riqueza cuya magnitud social es de 50 horas.
Entonces, con esa riqueza mía de 50 horas, voy al mercado y cambio por 22 unidades de B. ¿Y qué pasa? Salgo del mercado, no con 50, con 44. ¿Y 44 qué es? Es la magnitud de la riqueza que me llevo conmigo bajo la forma de la mercancía B, que estamos dando como ejemplo, como frijoles, ¿verdad? ¿Qué pasa conmigo? Yo perdí. Yo produje una riqueza de 50 y salgo del mercado con una riqueza de 44. Ven que hay una diferencia importante aquí entre dos conceptos fundamentales. Primero, producción de riqueza. Yo produje 50. Y hay un otro concepto fundamental, apropiación de riqueza. ¿De cuánto fue mi apropiación? 44. Muy bien. Miremos ahora el asunto del punto de vista del productor de B. Él produjo 22 unidades de su mercancía. No la quiere, quiere la mercancía A. Creó, generó, produjo un valor, una riqueza cuya magnitud es 44 horas. Va al mercado, cambia por mi mesa y sale del mercado con 50. Producción de él, 44. Apropiación, 50. Yo perdí y él ganó. Hubo tercer concepto fundamental aquí, transferencia. ¿Transferencia de qué? De riqueza, de valor. Yo perdí y él ganó. Con eso quiero decir, primero, que los precios no están directamente determinados por los valores. Esa es la primera conclusión importante. Segunda conclusión importante aquí. Mientras la riqueza producida, la magnitud producida de riqueza se define en la producción, la magnitud de la apropiación por parte de cada una de las personas o de los agentes de la economía se define en el mercado por los precios. Entonces, la apropiación puede ser más pequeña que la producción, apropiación mía. Pero si ocurre eso es porque alguien inversamente tuvo una apropiación más grande que la producción. Si la mía es más pequeña, la de otro es más grande. Hay un proceso de transferencia. Bueno, quien por lo tanto define la apropiación es el precio del mercado, que va a determinar la proporción de intercambio entre las mercancías. Una de las mercancías importantes en el sistema, como ustedes saben, el sistema capitalista es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es una mercancía, tiene valor. No voy a entrar aquí a discutir cuál es el valor de la mercancía, pero el salario que el trabajador recibe es el precio que se paga por la fuerza de trabajo. Y el precio, el salario, puede ser más grande o más pequeño, ¿no? Y aquí, si el precio, normalmente, en verdad, el precio, el salario de los trabajadores, determina que los trabajadores se apropian menos de lo que producen. Bueno, hagamos un retorno a esta cuestión aquí. Retornemos a eso. Que eso puede ocurrir, aunque sea improbable. Eso puede ocurrir. A veces ocurre. En este caso, cuando la proporción de cambio entre las mercancías garantiza que de los dos lados esté la misma magnitud de riqueza, eso significa que la producción y la apropiación son iguales.
Producción igual apropiación. Y que la transferencia igual a cero. En este caso, yo voy a decir que, digamos, la forma que podemos referirnos a esta circunstancia es, en este caso, los precios corresponden a las verdaderas magnitudes del valor. Yo voy por simplificar aquí la escrita, precios corresponden a los valores. Lo correcto sería decir o escribir, precios corresponden a las verdaderas magnitudes de los valores. Y aquí, otro concepto importante, que es el concepto de correspondencia. Correspondencia. ¿Correspondencia entre qué? Correspondencia entre los precios y los valores. Yo no puedo decir que los precios son iguales o distintos de los valores, porque son cosas totalmente diferentes. Tienen dimensiones diferentes, no hay la posibilidad de relación de igualdad. Lo que hay es la posibilidad de correspondencia. Y correspondencia significa que los precios garantizan un intercambio de iguales, riquezas producidas, transferencia cero. Entonces, volvamos a la cuestión de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo tiene un valor. Y normalmente, en nuestros países, los salarios, que son el precio de la fuerza de trabajo, los precios no corresponden a los valores. En general no, casi siempre o siempre, el salario es inferior a aquel que sería el salario correspondiente al valor. Pero ojo, la plusvalía no se define de esa manera, no es esa diferencia, la plusvalía es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que es importante entonces aquí, en este momento? Entender el concepto de producción diferente de apropiación y el concepto de transferencia. Y más, entender el concepto de correspondencia entre precios y valores. Muy bien, eso significa entonces que los precios de las mercancías pueden distanciarse del valor. Y de hecho se distancian del valor, los precios. La pregunta es, ¿esa distancia puede ser muy grande? Respuesta, puede. Pregunta, ¿esa distancia puede ser muy grande por mucho tiempo? Respuesta, sí y no, depende. Si los precios se distancian para arriba, de manera que el productor gane más de lo que produjo, sería el caso del B, es posible que los precios se distancien, lleguen a distanciarse mucho por mucho tiempo. El caso de empresas monopólicas. ¿Por qué yo decía que depende una distancia grande por mucho tiempo? Porque los precios no pueden distanciarse de manera exagerada por mucho tiempo hacia abajo. ¿Y por qué no? Hacia abajo no, porque si se distancian mucho, por mucho tiempo, termina matando al productor. O entonces si el productor logra salir antes del sector ese, de la producción de esa mercancía, él va a producir otra cosa. ¿Qué pasa? Se reduce la oferta de ese producto y la reducción de la oferta implica la reducción, el alza de los precios. Y alguien levanta la mano y me pregunta, entonces los precios para Marx se determinan por
oferta y demanda? Respuesta, sí, pero dentro de ciertos límites, que son justamente los límites establecidos por el valor. Porque vean, si los precios son muy altos, por encima del correspondiente al valor, es porque hay alguien o muchas personas que pueden transferir mucho valor para esos sectores que tienen precios muy altos. Si los precios se distancian para abajo, son bajos, tiene que haber la posibilidad por lo menos de la sobrevivencia de los productores. Entonces, en verdad, la oferta y la demanda explican los precios, pero necesitan ser explicadas por la teoría. Esa es la cuestión de la determinación de los precios en Marx. Claro que hay en la teoría del valor de Marx nuevas determinaciones estructurales que hacen con que los precios se distancien del correspondiente. Entre ellos está el concepto, voy a escribir aquí, de precio de producción. Precio de producción. El precio de producción es el nombre que Marx dio a un concepto que en verdad no es precio. No es precio. Y si alguien me pregunta por qué Marx quiso llamar de precio de producción, la respuesta es, bueno, porque la invención fue de él y él pone el nombre que quiere a la cosa. Pero el hecho es que no se trata en verdad de un precio, se trata de un valor apropiado bajo ciertas circunstancias. El precio de producción, que no vamos a entrar en detalles aquí, es un concepto intermediario entre el valor y el precio de mercado. Y el precio de mercado. ¿Por qué intermediario? Porque es una determinación estructural que se suma al valor para aproximar más teóricamente del precio real del mercado del día a día. El precio de producción sería el valor que, sea apropiado, garantizaría a todas las empresas, si el precio de mercado correspondiera al precio de producción, estaría garantizada a todas las empresas la apropiación de una ganancia media. Ganancia media. Pero no quiero entrar en mucha discusión sobre ese aspecto. ¿Por qué? Que es un asunto más adelante. Pero es importante mostrar que entre el valor y el precio de mercado existen determinaciones estructurales. Esa es una de ellas. La otra es la cuestión del monopolio, que no vamos a decir más nada. Monopolio. Y lo demás son las circunstancias del día a día del mercado. Y solo después de todas esas determinaciones estructurales y conjunturales, llegamos al precio de mercado. Entonces, entre el valor y el precio de mercado existen múltiples determinaciones. Es un error creer que precio y valor son cosas iguales. Es un error creer que los precios de mercado quedan totalmente determinados por las cantidades de trabajo o por las magnitudes de valor. Esa es la conclusión que tenemos que sacar de todas esas consideraciones que hemos hecho hasta aquí. Ya sabemos entonces que el valor es un poder de compra de la mercancía. Y ese poder está en la mercancía. Entonces afirmo eso. Valor es una característica, un adjetivo de la mercancía, de la mesa, por ejemplo. Característica esa
propiedad esa que consiste en el poder de compra que ella tiene. Ya sabemos de eso. El objetivo ahora es entender el concepto de capital, que voy a simbolizar por acá. Entonces, repito, valor es un poder de compra, propiedad, característica, adjetivo de la mercancía. ¿Eso es verdad? Es y no es. Por una razón. Porque el concepto de valor es un concepto que se desarrolla en el tiempo, que se transforma en el tiempo, que cambia en el tiempo. Vamos a ver que el capital, vamos a ver, y eso es lo que me propongo mostrar a ustedes, que el capital es un valor, pero ya no será es un valor, pero ya no será una propiedad de la mercancía. Eso es lo que vamos a tratar de explicar. ¿Ah? ¿Cómo Marx llega a la idea, al concepto de capital? Llega a la idea del concepto de capital observando la circulación del dinero, una circulación que no estaba prevista aún en su teoría. Y la circulación que él conocía y que estaba prevista era la circulación bastante conocida M1 de M2, bastante conocida. Tengo una mercancía, vendo, compro otra y el objetivo es que esta me interesa y esta no me interesaba. Pero hay una otra forma de circulación que Marx observa en la sociedad capitalista y que es muy diferente. Esta dm de'. Es decir, aquí el objetivo es que el dinero compra mercancía con el objetivo de incrementarse. Una riqueza que se incrementa. Y ahí Marx dice, tengo que entender eso, porque yo sé que riqueza es producto del trabajo, pero estoy viendo aquí que la circulación del dinero, sin que haya por mediación más trabajo, produce más riqueza. Y él va a decir, bueno, la verdad es que esta es la circulación reducida del capital, porque la circulación amplia y completa del capital pasa por un periodo que aquí no aparece, que es el periodo de la producción. Puntitos aquí representan el tiempo de la producción. En verdad, lo que va a pasar aquí es una profunda mudanza. No solo cambia el tipo de mercancía, como el valor que está en la mercancía aquí es más grande que eso. Gracias a trabajo. Es lo que Marx va a llamar aquí, la diferencia entre D' y D, él va a llamar de plusvalía. Plusvalía. Después vamos a explicar la plusvalía. Lo que interesa para nosotros es el concepto de capital ahora. Bueno, Marx va a decir que el dinero que circula de esta manera o de esta es capital. Marx va a decir, ese dinero es capital. En verdad, es y no es. Y él sabe de eso. Porque observando más atentamente la circulación, vamos a ver que el dinero solo es capital a comienzos. Porque el dinero que compra la mercancía, en un segundo momento el capital es esta mercancía que está formada por ¿qué? Medios de producción y fuerza de trabajo. El capital ahora es esta mercancía. Y en tercer momento cambió. El capital ya no es ni el dinero ni esta mercancía, es esta. Y en cuarto momento vuelve el dinero. Eso significa que el capital no es ni el dinero, ni la mercancía, esta, ni esta otra y ni este dinero.
¿El capital qué es, en verdad? El capital es el valor que circula de esta manera. Digamos que yo empiece con un valor de 100 horas de trabajo, bajo la forma de dinero. Compro la mercancía, medios de producción y fuerza de trabajo. Y voy a suponer que pago por ellas un precio correspondiente al valor. Es decir, compro una mercancía compuesta por medios de producción y fuerza de trabajo cuyo valor es 100. Produzco la nueva mercancía en la empresa, con trabajadores contratados. Y este M' ahora es el mismo valor anterior más la plusvalía, digamos 20 horas de trabajo. Y vendo la mercancía, vamos a suponer por un precio correspondiente al valor nuevamente, de manera que el D' corresponde a un valor de 100 horas más 20 horas. Miremos esto. Estas 100 horas de valor es la misma que está aquí, es la misma que está aquí, es la misma que está aquí, solo que con la forma cambiada. Hay aquí un proceso de metamorfosis del valor, cuyo objetivo es ¿qué? La plusvalía. ¿Qué es lo que es la circulación del capital? La circulación del capital podemos entender como el proceso de metamorfosis que sufre el valor. ¿Qué es metamorfosis? ¿Qué es eso? La transformación de la forma de dinero para M, de M para M', que es la mercancía producida, y nuevamente para el dinero. Quien hace ese proceso es el valor, no es el dinero. El dinero es la primera forma, pero no es quien hace el proceso. Quien hace el proceso es el valor. El valor se metamorfosea y llega a incrementarse. Por lo tanto, el capital es el valor. Bueno, pero si el capital es el valor, hay aquí una dificultad. Porque el capital ya no es la propiedad de una mercancía y del dinero. El capital es algo que salta de una forma para otra. Salta, cambia de forma. Por lo tanto, ya no es un adjetivo de las cosas. El capital es un valor que ha ganado existencia propia. El valor, el capital, existe en sí mismo y no tiene materialidad el capital, pero asume la materialidad inicialmente del dinero, después de M, después de la mercancía producida más la plusvalía y después la forma dinero de nuevo. No es la forma el capital. El capital es lo que está por detrás de las formas. Yo diría entonces, bueno, vean, el capital es algo abstracto, es un ser abstracto. Es un ser abstracto que se mueve, que compra, que produce, que vende, que contrata trabajadores, que despide trabajadores, que establece precios, eleva los precios, baja los precios. El capital es un ser social con vida propia. Y más, es un ser social con vida propia que nos domina. Nosotros estamos sometidos a la lógica del capital. Nosotros cuando conseguimos un empleo, lo hacemos porque el capital exige que hagamos eso. Nosotros cuando compramos algo, estamos actuando en función de la lógica del capital. El capital es un ser que nos domina. Volvamos un poquito al valor. ¿Qué era el valor? El valor no era una relación social expresa en las mercancías. ¿Quién produjo esa relación social? Los seres humanos. Son los seres humanos que, relacionándose de manera mercantil, determinan la existencia del valor. Y el capital, que es valor,
no puede ser más que expresión de relaciones sociales humanas. Son los seres humanos que se relacionan de manera mercantil que constituyen, que crean el capital. El hombre es el creador, el capital es la criatura. Pero esa criatura adquiere poder sobre sus creadores. Un poder total y absoluto, o por lo menos casi. Poder total y absoluto para la gran mayoría de la población. Y en parte, solo en parte, parcialmente, exclusivamente para aquellos que tienen mayor o menor grado de rebeldía frente al capital. Quien no tiene ninguna rebeldía frente al capital es simplemente un peón de esa inicialmente criatura humana que se ha transformado en su señor. El capital es el dueño, nosotros somos sus esclavos. El capital domina a los seres humanos, aunque haya sido producto de los mismos seres humanos. En esa cuestión está la dialéctica de la cosa, la dialéctica del capital. El capital se ha transformado ¿en qué? En el gran fetiche de nuestro tiempo. Es el fetichismo al cual se refiere Marx. Bueno, hemos más o menos entendido el concepto de capital, que en verdad es un valor que se ha desarrollado y que ha alcanzado la configuración del capital, es decir, el valor se ha transformado en capital, dejó de ser propiedad de las cosas, de las mercancías, y pasó a ser un ser con vida propia, que nos domina. Bueno, pero para entender mejor el capital, tenemos que explicar cómo es posible que el capital produzca la plusvalía. Sin explicar la plusvalía, no es posible entender lo que es capital. Vamos entonces a la plusvalía. Para explicar la plusvalía, Marx inicialmente se pregunta si es posible encontrarla en la circulación, en las circunstancias, digamos, de una empresa que compra productos por un precio más bajo de lo que debería y vende sus productos por un precio más elevado. Entonces, en este caso, la circulación explicaría la ganancia de la empresa, porque ella compra barato y vende caro. Pero si ella compra barato y vende caro, es porque alguien compró caro y vendió barato. Si la ganancia se explica en la circulación de esa empresa, es porque hay una pérdida de otra persona o de otra empresa. Pérdida de otra empresa o de otra persona. Y eso significa, por lo tanto, que esa explicación no es satisfactoria, porque Marx lo que quiere es explicar una plusvalía que signifique un excedente nuevo producido en la sociedad. Es decir, algo que se gana nuevo, producido nuevo, sin que represente pérdida para nadie. ¿Cómo explicar eso? Marx dice, voy a explicar ese asunto no en la circulación, en la producción. En verdad, en la circulación y en la producción al mismo tiempo. Y para eso, él recorre al concepto de correspondencia que vimos anteriormente entre valor y precio.
Él entonces va a tratar de explicar la más-valía suponiendo, la plusvalía suponiendo que el empresario compra los medios de producción y paga exactamente el precio correspondiente al valor. No hay transferencia. Y paga la fuerza de trabajo con un salario correspondiente al valor de la fuerza de trabajo. Ni más ni menos. De manera que no hay transferencia. Esa es la suposición. Y aún así él va a explicar la plusvalía. Y la mágica de la cuestión, que no es mágica en verdad, es la existencia de una mercancía llamada fuerza de trabajo, que es una mercancía especial. Cualquier mercancía tiene valor de uso y valor. Lo mismo la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es una mercancía que tiene valor de uso y valor. El valor de uso de la fuerza de trabajo, ¿cómo es que yo sé cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo? Muy fácil. Pregunta a quién quiere comprar la fuerza de trabajo para que ella sirva. Si yo quiero saber cuál es el valor de uso de una manzana, pregunto a quién quiere comprar la manzana para qué sirve. Y el individuo va a decir, yo compro la manzana porque quiero comer. La utilidad es alimentar la manzana. ¿Y la fuerza de trabajo? El empresario, el capitalista, quiere comprar la fuerza de trabajo porque la fuerza de trabajo le permite producir plusvalía. El valor de uso de la fuerza de trabajo es su capacidad de llegar a producir plusvalía. ¿Cómo se consume el valor de uso de la fuerza de trabajo? Consumo. ¿Cómo puedo consumir la manzana? Comiendo. ¿Cómo puedo consumir el valor de uso de la fuerza de trabajo? A través del trabajo. Es decir, si alguien quiere saber lo que muchos consideran una relación difícil de entender, qué relación existe entre trabajo y fuerza de trabajo, es que el trabajo es muy simple, en verdad. El trabajo es el consumo del valor de uso de la fuerza de trabajo. El trabajo es una acción. La fuerza de trabajo es una potencia, una posibilidad. Y el valor de uso se consume. El valor de uso de ella se consume por el trabajo. Y el trabajo, como ustedes saben, produce valor. Muy bien. Ahora veamos la parte de abajo. ¿Cuál es el valor de la fuerza de trabajo? El valor de la fuerza de trabajo es la cantidad de trabajo necesaria para reproducir la fuerza de trabajo. Es decir, para que el trabajador que trabajó un día, mañana esté en condiciones de trabajar de nuevo. Es la cantidad de trabajo necesario para reproducir su posibilidad de trabajar mañana en las mismas condiciones actuales. ¿Qué es lo que necesita un trabajador para eso? Comer, vestir, abrigarse, ¿qué más? Transportarse, salud, y también exige educación desde niño. Este conjunto de necesidades del trabajador solo pueden ser atendidas por un conjunto de mercancías que yo voy a llamar de C, es decir, cesta de consumo de los trabajadores. Y este conjunto de mercancías compuestas, alimentos, vestimenta, etc., tiene un valor. Digamos que el valor de ese conjunto sea, qué sé yo, igual a X. El valor de la fuerza de trabajo va a ser igual a X. Muy bien. Ocurre que el empresario, según la suposición de correspondencia, paga un salario igual al valor de la fuerza de trabajo, X. Voy a poner aquí el X, pequeñito, porque el X que el empresario tiene que pagar al trabajador es mucho más pequeño que el valor que el trabajo del individuo ese produce. Esa diferencia, que es grande, no es pequeña, ¿cómo se llama? Plusvalía. Ver que la plusvalía
fue producida suponiendo precios correspondientes al valor. La plusvalía es un valor excedente nuevo producido. Y producido en condiciones que el empresario pagó el valor de los medios de producción y pagó un salario correspondiente al valor, ni un centavo menos. ¿Y eso es lo que ocurre en la sociedad nuestra? No. El salario es más bajo que el valor de la fuerza de trabajo. Eso significa que normalmente en nuestras sociedades, en la actualidad, los empresarios, además de la plusvalía, se apropian de un adicional. Que es lo que la parcela de la fuerza de trabajo que no fue pagada. La plusvalía se obtiene pagando todo. Ese adicional es porque no se paga todo el valor de la fuerza de trabajo y los salarios son muy bajos. Esa es la idea. Y es justamente la plusvalía que permite la remuneración del capital productivo, del capital comercial, del capital a interés, de los gastos improductivos privados y del gobierno, y todos los trabajadores improductivos. Todo eso, toda esa rentabilidad sale de aquí. Y alguien me pregunta, ¿y la corrupción sale de dónde? De aquí. La corrupción que es muy común en nuestros días, o tal vez desde siempre. La magnitud de la plusvalía y de ese adicional es lo que Marx va a llamar de producto de la explotación del trabajo por parte del capital. Eso es la magnitud entonces de la explotación. ¿Qué importancia entonces tiene la plusvalía? Es un concepto extremadamente importante en la sociedad capitalista, porque es justamente de la plusvalía va a permitir el consumo de los empresarios, de la burguesía en general, y va a permitir también, con una parcela de ella, el incremento del capital para el próximo periodo, para el próximo año. La sociedad capitalista, la economía capitalista solo crece si una parte de la plusvalía es transformada en capital adicional. Y eso es lo que normalmente ocurre. De manera que el crecimiento de la economía no se puede considerar como fruto del capital, pero es fruto del capital porque explota a los trabajadores. Esa es la idea principal que debemos tener cuando consideramos la economía capitalista y la importancia de la explotación de los trabajadores en su crecimiento. Começaria dizendo que para muitas pessoas o capitalismo é uma sociedade que garantiza a liberdade das pessoas. E isso é uma ideia falsa, em verdade, porque nessa sociedade capitalista os seres humanos, os homens e as mulheres, somos todos nós esclavos del fetiche. E é importante, por lo tanto, entender de que se trata el fetiche e a partir de aí el fetichismo, ¿no? ¿Qué es lo que es el fetiche? O mejor, ¿dónde encontramos el fetiche en nuestra sociedad? Un ejemplo muy fácil de entender el fetiche es mirando el dinero o mirando el oro. El oro como dinero, como metal que compra todas las cosas del mundo. O el papel de dinero, digamos 50,000 bolívares, que es un papel que compra cualquier cosa que se quiera. Con dinero se compran cosas. Bueno, ¿por qué el dinero y el oro son considerados, son en verdad fetiches?
Bueno, una primera característica importante de esas cosas, el dinero y el oro, es que las personas creen que, por ejemplo, el oro es capaz de comprar todas las cosas del mundo, todas las cosas que se quiera, por tener como característica de ellos, natural al oro, ese poder. Como si el oro tuviera el poder mágico dentro de sí de comprar cosas. Y no solamente de comprar cosas, de comprar los seres humanos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que eso es una idea falsa, porque el oro solo es capaz de comprar todas las cosas del mundo, incluso los seres humanos, por una determinación de los propios seres humanos. Entonces la cosa del fetiche es muy curiosa, porque el fetiche es algo producto de los hombres y que se transforma en algo que pasa a dominar los hombres. Claro que el oro no es producto de los hombres, el oro es un metal natural, pero el hombre, los hombres, la sociedad humana capitalista le entrega al oro ese poder, produce en el oro ese poder, le entrega al oro ese poder. Y ese poder, producto de los seres humanos, es que nos esclaviza. Es el amo a partir del cual somos en verdad en la sociedad humana esclavos. El oro compra, el oro vende, el oro nos obliga a trabajar, el oro nos emplea, el oro nos desemplea, somos sus esclavos. Entonces esa idea que yo planteaba inicialmente, de que el capitalismo es la sociedad de la libertad humana, de la felicidad humana, en verdad es una idea falsa. En el capitalismo somos todos esclavos del fetiche, ¿no? Ejemplos del fetiche entonces, el oro y el dinero. Yo no sé si ustedes quieren que yo siga aprofundando en el tema o les gustaría a ustedes hacer alguna pregunta. Quizás si podemos ir a la cita, que se generará con caracteres para que luego podamos seguir discutiendo. Muy bien, muy bien. Ok, la cita pues. A primera vista parece como si las mercancías fuesen objetos evidentes y triviales, pero analizándolas vemos que son objetos muy intrincados, llenos de sutilezas metafísicas y de resabios teológicos. Considerada como valor de uso, la mercancía no encierra nada de misterioso. La forma de la madera, por ejemplo, cambia al convertirla en una mesa. No obstante, la mesa sigue siendo madera, sigue siendo un objeto físico vulgar y corriente. Pero en cuanto empieza a comportarse como mercancía, la mesa se convierte en un objeto físicamente metafísico. No solo se incorpora sobre sus patas, encima del suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías, y de su cabeza de madera empiezan a salir antojos mucho más peregrinos y extraños que si de pronto la mesa rompiese a bailar por su propio impulso. En el mundo en que nosotros vivimos, en el capitalismo, en verdad existen tres grandes fetiches que nos hacen enajenados por esa razón. El primero es la mercancía, el primer fetiche. Enseguida viene el dinero y en tercer lugar, el tercer gran fetiche, claro que hay muchos otros, pero el tercer gran es el capital, ¿no? Y nosotros vivimos en un mundo dominado por el capital. Bueno, ¿cómo superar el fetiche? Esa es la pregunta, esa es su pregunta. La superación total del fetiche es la destrucción de la sociedad capitalista y la construcción de una sociedad socialista. Sin embargo, la superación del fetichismo exige un largo proceso en que los seres humanos que viven el capitalismo expresan su rebeldía en contra del capital, en contra de la mercancía, en contra del dinero, en contra del consumismo. Los seres humanos en ese proceso van progresivamente desarrollando una mentalidad que no sea la mentalidad del individualismo, desarrollan una mentalidad de la solidaridad. Entonces,
todo eso es un mecanismo de ir progresivamente rebelándose contra el fetiche y tomando conciencia de él, sabiendo que los seres humanos no son felices en el consumismo y ni en el individualismo. Ese proceso es importante en la lucha contra el fetiche, pero la destrucción total del fetichismo es una sociedad socialista sin duda alguna. Es importante destacar un aspecto. Aunque tengamos conciencia de que somos dominados por el fetiche, eso no elimina el fetiche, porque yo tengo que vivir, y para vivir tengo que trabajar, y para trabajar tengo que trabajar para el capital, tengo que ganar mi salario, tengo que comprar cosas. Entonces, aunque tenga conciencia del fetiche que significa el capital y el dinero, yo soy sometido a él. La única forma definitiva de romper con la esclavitud que el fetiche me impone es alcanzar una sociedad socialista. Lo más importante en ese proceso, porque el fetiche y el capitalismo exige de nosotros, es fundamental para que la sociedad capitalista funcione de manera organizada, que cada uno de nosotros sea individualista, que sea egoísta, que no piense en los demás. El individualismo es una característica fundamental del sistema sin el cual el sistema no sobrevive. ¿Eso significa qué? Eso significa que cualquier tipo de organización del pueblo que empiece a contestar la lógica del sistema, por más pequeña que sea la organización, es un mecanismo fundamental para la superación en la conciencia de cada uno del fetiche. Entonces yo me organizo en el local de trabajo, yo me organizo en el trabajo, en la escuela, y yo me organizo de una manera consciente y rebelde contra la sociedad. Ese es el mecanismo. La asociación de los trabajadores, la asociación del pueblo organizado de manera consciente es el instrumento más poderoso para la superación del fetiche. Yo diría, el proceso de transformación de la sociedad capitalista en sociedad socialista presupone fundamentalmente ¿qué? Presupone el protagonismo del pueblo consciente. Y ese es un proceso que no es fácil. Alcanzar la conciencia, aún a través de mecanismos de organización del pueblo, no es fácil. Y mucho más difícil incluso es que esas organizaciones, ¿no?, como por ejemplo los consejos comunales, asuman realmente el protagonismo y el poder en la sociedad. Ese es el mecanismo. Es difícil que se alcance eso, pero es el único mecanismo para llegar a un día destruir totalmente el fetiche. ¿No? Yo no sé si hay alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta en relación a la Unión Soviética y si en la Unión Soviética se desmontó el fetiche o, bueno, específicamente usted la semana pasada mencionó que que en la Unión Soviética había una tendencia positivista con los manuales, etc. Y me pregunto si, dada esa realidad allá de positivista, no dialéctica, si eso permitió que se eliminase el fetiche o si se creó un fetiche paralelo. Esa es la pregunta. Bueno, yo diría lo siguiente. En la Unión Soviética, en cualquier otro país en que las relaciones mercantiles continúen existiendo, hay fetiche. Sin embargo, puede haber más o menos, depende del grado, de la importancia que tiene el mercado en esa sociedad. Entonces, obviamente, en la sociedad rusa, antes de la restauración capitalista, había mercado. Claro, en un grado no tan desarrollado, pero había un cierto grado de la sociedad, de la organización de la sociedad dependiente del mercado. En esa medida había un cierto nivel de fetiche. Ahora, la restauración capitalista en la Unión Soviética, en particular en la Rusia, en la Unión Soviética en general, que ha consistido en una tragedia humana, la restauración, ha hecho con que el fetiche se restaurara de manera total y plena. Tal vez incluso, no, tal vez no, con seguridad
mucho más fetichizada esa sociedad actual rusa que la sociedad pre-revolución bolchevique. Entonces, depende del grado en que el mercado es importante para la organización de la sociedad. Podríamos decir, preguntarnos lo siguiente: en Cuba socialista, ¿hay o no hay fetiche? Sí hay, pero en un grado muy pequeño, porque el mercado existe, pero tiene un papel muy restringido. El fetiche desaparecerá totalmente cuando ya no exista mercado. ¿Por qué? Porque el mercado aparece como si fuera algo que tuviera una ley natural que se nos impone. Parece que no tenemos control sobre el mercado. Mientras exista mercado, esa es la sensación del ser humano. El mercado determina mi vida, por más o menos mercado que existe en la sociedad. En parte determina mi vida si el mercado no es tan generalizado en la sociedad. Y ahí yo me siento dependiente de esa ley natural como si fuera imposible de ser superada. Eso es fetiche, eso es enajenación. Pero la extinción total del mercado es un proceso muy largo. Yo creo que Cuba está en ese proceso. Y un día, con seguridad, llegará a eso. Yo creo que en Venezuela se inicia un largo proceso de destrucción del mercado, de destrucción del fetiche, de destrucción de la enajenación. Para que ese proceso siga, ¿qué es lo que es más importante? Que el proceso revolucionario siga hacia adelante, ¿no? Y para eso, lo fundamental, vuelvo a decir, es el protagonismo del pueblo. Creer que el pueblo es capaz de conducir el proceso revolucionario. Si llegara a no existir esa creencia, el proceso revolucionario no va. Esa es mi opinión sobre la cuestión. La superación total del capitalismo, total en la humanidad del capitalismo, no será posible sin que un grupo muy grande de países estén asociados a ese proceso, ¿no? No es posible una sociedad totalmente sin fetiche sin que muchos países estén. Uno u otro país no es capaz de solito alcanzar esa. Sin embargo, la lucha y el proceso en contra de ese sistema empieza en un país, en otro país, y las cosas se van sumando. En ese aspecto yo soy muy optimista. ¿De dónde procede entonces el carácter misterioso que presenta el producto del trabajo tan pronto como reviste forma de mercancía? Procede, evidentemente, de esta forma. En las mercancías, la igualdad de los trabajos humanos asume la forma material de una objetivización igual de valor de los productos del trabajo. El grado en que se gaste la fuerza humana del trabajo, medido por el tiempo de su duración, reviste la forma de magnitud de valor de los productos del trabajo. Y finalmente, las relaciones entre unos y otros productores, relaciones en que se traduce la función social de sus trabajos, cobran la forma de una relación social entre los propios productos de su trabajo. El carácter misterioso de la forma mercancía estriba, por tanto, pura y simplemente en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo, un don natural social de estos objetos, y como si por tanto la relación social que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos objetos, al margen de los productores. La forma mercancía y la relación de valor de los productos del trabajo en que esta forma cobra cuerpo no tiene absolutamente nada que ver con su carácter físico ni con las relaciones materiales que de este carácter derivan. Lo que aquí reviste a los ojos de los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre objetos materiales no es más que una relación social concreta establecida entre los mismos hombres. Bueno, quisiera, a partir de esa cita, mencionar una cosa que es extremadamente importante en el fetichismo y que es la siguiente: la relación entre los seres humanos en el capitalismo
se hace en verdad a través de las cosas, a través de las mercancías. Las relaciones principales son relaciones que pasan por las cosas producto del trabajo, no son relaciones directas. Eso es una parte importantísima. Pero quería también mencionar en qué sentido que el fetichismo o el fetiche se relaciona con el capital. Como nosotros sabemos, y en particular con capital financiero, como nosotros sabemos, el capital es producto del trabajo humano. El capital no es algo que aparece de la nada. El capital es producido por los seres humanos a través de su trabajo. Y una forma más desarrollada del capital es el capital financiero, lo que se llama capital financiero. Es una forma más desarrollada, que no tiene materialidad, pero es producto de la sociedad humana. Y es interesante lo siguiente, si nosotros nos preguntamos, ¿dónde está el capital financiero? No está localizado en ninguna parte, y sin embargo está en todas las partes. Sin embargo, tiene poder sobre todas las cosas en la sociedad actual. Peor aún, el capital financiero, por cierto, ese nombre es un nombre malo, es un nombre bonito, pero que no expresa la verdad, la realidad de lo que significa ese capital. Yo lo llamo de capital especulativo y parasitario. Ese capital, en la sociedad capitalista actual, tiene un poder muy grande. Domina la otra forma de capital, que es el capital productivo, el capital comercial. ¿Y en qué sentido ese capital, él en verdad se constituye en un fetiche? Vean, si él es producto del capital, del trabajo, él nos domina. Él no tiene materialidad, es una especie de fantasma. Es un fantasma que nos pasa a dominar. Y ese fantasma fue producto de nuestra cabeza. En verdad, nosotros con nuestra cabeza creamos fantasmas y después tenemos miedo de los fantasmas. En verdad, en lo que se refiere al capital especulativo y parasitario, en verdad no es nuestra cabeza que crea ese fantasma. En verdad, lo que crea ese fantasma es la forma como nosotros nos organizamos en la sociedad. El fantasma del cual me hablaba mi madre era producto de la mente. El fantasma que nosotros vivimos, que es el capital especulativo y parasitario, es producto sí de nosotros, pero no de nuestra cabeza, sino que de la forma como nosotros nos organizamos. Nosotros producimos ese fantasma y pasamos a tener miedo de él. Más do que miedo, nosotros pasamos a ser dominados y esclavos de ese capital. Entonces, ese capital es el que determina los precios, ese capital, si está más desarrollado, menos desarrollado, si hay crisis, si no hay, es el ser que determina si somos empleados o desempleados, si comemos, si no comemos, si nuestro salario es más alto o más bajo. Vean, ese capital se ha transformado en un fantasma con un poder sobre toda nuestra vida. Es por eso que tenemos que considerar que se trata de un fetiche. Y nosotros, sus esclavos. Claro que no es la esclavitud de la época en que habían esclavos. Es una esclavitud diferente. Al invés de llamar esclavitud, nosotros llamamos fetichismo, porque es un poco diferente. Pero es una forma de esclavitud en verdad. Nosotros somos los esclavos y el capital ficticio y parasitario es el amo. Y nosotros tenemos obligación de luchar contra esa esclavitud, contra ese amo, como única posibilidad de siendo seres humanos, encontrar nuestra felicidad, nuestra verdadera esencia humana, solo a través de ese mecanismo, la lucha contra ese ser, contra ese fantasma, contra ese fetiche. Es verdad, yo creo que desde muy chico los niños ya empiezan a ser dominados por la idea del fetiche, ¿no? Desde los juguetes que se utilizan, la televisión que ven, ¿no?
Yo me acuerdo, por ejemplo, de una cosa que niños chicos empiezan a jugar, que es tener un cofrecito, un cerdocito con la posibilidad de guardar monedas y con la idea de que un día se van a quedar ricos. Eso es crear desde chiquito la idea del fetiche, el individualismo, el egoísmo, el amor por el dinero y no por las personas, ¿no? El amor no puede ser expresado para el dinero. El amor existe entre seres humanos, no entre el ser humano y un objeto que es el dinero, ¿no? Entonces, no es fácil. En la escuela también muchas veces la escuela transmite la idea fetichista, transmite muchas veces, ¿no? En los juegos entre los grupos de los niños, ¿no? La competencia, ¿no? El juego de competencia entre ellos genera en la cabeza de los chicos esa dominación del fetiche, ¿no? No es fácil superar eso, ¿no? Y para eso es necesario que la escuela se reconstruya, piense de manera diferente la enseñanza para los niños, ¿no? Que la televisión tenga un papel importante, ¿no? Que los dibujos, no sé cómo ustedes llaman, los dibujos que los niños ven en la televisión tengan una forma diferente, ¿no? Los dibujos animados que los niños ven tienen un papel fundamental en esa formación, o capitalista, fetichizada, o socialista, humana, por el amor a la humanidad y revolucionaria, ¿no? Entonces, la televisión tiene papel importante, la escuela tiene papel importante, la familia tiene papel importante. Yo diría que es un trabajo muy difícil, pero fundamental, ¿no? No permitir que nuestros niños sean mal formados, sean subordinados desde chiquitos a esa cuestión que es terrible, al individualismo, al consumismo, al desprecio por el ser humano, por el otro, ¿no? Y el apego al dinero, al oro, a la riqueza material, ¿no? Entonces es un trabajo muy difícil, pero hay que trabajar, hay que luchar, hay que pelear por una transformación en la enseñanza de nuestros niños, ¿no? Evidentemente esto está relacionado con la cuestión de dominación, que es quizás es la característica principal cómo funciona el fetiche, pero usted en su texto habla de 3 características del fetiche. No sé si podría desarrollarlas, porque creo que sería bueno también exponerlas más a fondo. Bueno, una de ellas, la que menciono en primer lugar, es que los fetiches se relacionan entre sí y se relacionan directamente con el ser humano, ¿no es cierto? Una segunda característica es que los seres humanos atribuyen el poder del fetiche a la propia naturaleza de las cosas y no a la determinación social, ¿no es cierto? Bueno, eso sería una segunda característica del fetiche. La primera, se relacionan entre sí. La segunda, la primera es relacionarse entre sí. La tercera, aparecen como si fuera una característica natural. Y la tercera sería, dominan los hombres, ¿no? Relacionan-se directamente con los hombres y las relaciones sociales entre los seres humanos aparecen como si fueran relaciones entre las cosas. Entonces, por ejemplo, yo me relaciono contigo no directamente, pero a través de mi producto. Tú te relacionas conmigo no directamente, sino a través de tu producto. Cambiamos, por ejemplo, yo produzco camisa, tú produces zapatos. Cambiamos camisas por zapatos. Parece que las camisas se relacionan con los zapatos y no yo contigo a través de mi trabajo y a través de tu trabajo. Esas serían las 3 características básicas del fetiche, ¿no? Bueno, y como consecuencia de todo eso, lo que ya habíamos hablado hoy día insistentemente, la cuestión de la dominación, ¿no? Esas 3 características es que van a determinar que el fetiche sea algo que nos domine y que nos esclavice y que sea el amo de los seres humanos. Y con otras consecuencias, ¿no? Que ya hemos mencionado, el individualismo, el consumismo, el egoísmo, la falta de solidaridad
Claro, porque si no me relaciono directamente con los seres humanos, si no miro al otro a los ojos, pero que solamente miro al otro al bolsillo, no a los ojos, no al corazón, al bolsillo, ¿no? A la cuenta bancaria. Entonces, ¿cómo puedo ver en el otro un igual a mí? Veo en el otro un simple objeto, ¿no? Un objeto que posee dinero, que son objetos, que posee cuenta bancaria, que es un objeto, que no es una relación humana, es una relación no mía con él, pero es una relación mía con el dinero de él. ¿Ven cómo es una cosa terrible? Yo no miro a los ojos de las personas, yo miro a su bolsillo. ¿Quieren una cosa más fuerte que esa para entender el fetichismo? Yo creo que eso es, digamos, la esencia del fetichismo. Los hombres, los seres humanos, los hombres y las mujeres se desconocen, ¿no? Cuando son obligados a una relación directa personal, tienen dificultades, sufren, porque están acostumbrados a relacionarse con las cosas, no con los seres humanos. Profesor, una pregunta, una inquietud que tengo, que es más que una inquietud, una preocupación, es que yo observo por allí a algunos camaradas, ¿no?, que relacionan lo que tiene que ver con la revolución, con la libertad, el hecho de mejorar su nivel de vida, de obtener un mayor salario, ¿no? Pero estos camaradas, algunos, no identifican o no toman plena conciencia de lo que significa el fetiche, ¿no? Sino que para ellos la revolución es ganar más dinero, tener una vivienda y bueno, y tener acceso a una computadora, a un celular. ¿Qué mensaje le enviaría usted a estos camaradas que son pocos, pero que piensan de esa manera? Bueno, yo diría lo siguiente, que cada uno de los seres humanos tiene derecho a pretender una vida cómoda y feliz, incluso desde el punto de vista material. Yo creo que ellos tienen derecho a una buena alimentación, a una buena vivienda, ¿no?, a divertimento, a lazer, a paseo, ¿no?, a recreación, ¿no? Tienen derecho a una buena educación, a una buena salud, ¿no?, a un transporte digno, ¿no? Tienen derecho a ser felices. Yo creo eso. Y eso es el objetivo nuestro a lo largo, ¿no? A largo plazo, ese es el objetivo que tenemos que alcanzar para todos los seres humanos. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Cuál es el problema en nuestra sociedad? Nuestra sociedad es muy rica y podría garantizar un nivel de sobrevivencia digna para todos los seres humanos. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Porque concentra la riqueza en una parte de la sociedad y la gran parte de la sociedad no tiene nada. Muchas personas afirman que el capitalismo es la sociedad en que se garantiza la propiedad privada, la propiedad. Yo digo, no es verdad. El capitalismo es la sociedad que no garantiza la propiedad. ¿Y por qué? Porque, claro, unos pocos tienen propiedad y la gran mayoría no tiene. Entonces yo digo, el capitalismo es una sociedad de la no propiedad. El socialismo que nosotros defendemos, ¿qué tipo de sociedad es? Es la sociedad que va a garantizar la propiedad para todo el mundo, la propiedad social y el derecho de disfrutar de la riqueza por cada uno de nosotros. Ahora, hay que tener en cuenta que el proceso no es fácil. No podemos de hoy para mañana garantizar todo eso que es indispensable para seres humanos a todos. Tenemos que ir gradualmente, dentro de lo posible, ¿no? Avanzando siempre, pero avanzando con cuidado para no comprometer el proceso. Nuestro objetivo es la felicidad humana y vamos a alcanzarla progresivamente. Lo que está mal en este momento, en este proceso, es que yo quiera más rápidamente que los otros alcanzar la riqueza, ¿no? Eso no puede ser,
¿no? Eso es individualismo. Yo tengo que tener conciencia de que debemos caminar todos alcanzando a cada paso mejores condiciones de vida, ¿no? Caso contrario es individualismo y no puede ser aceptado, ¿no? Claro que todos tienen derecho a salarios mejores, ¿no? Pero sepamos que no soy yo que tengo derecho, todos tenemos derecho y tenemos que seguir paso a paso en ese sentido, ¿no? El buen revolucionario es ese, es que ve las cosas a largo plazo y se sacrifica para que a largo plazo se alcance realmente nuestros objetivos. Yo diría eso, yo no sé si ustedes están de acuerdo. La enseñanza en América Latina ha empeorado en las últimas décadas. La enseñanza hoy en América Latina es básicamente una enseñanza neoliberal. Y si ustedes me preguntasen sobre la enseñanza en la universidad, en los cursos que yo trabajo de economía, la cosa es peor aún. Lo que los estudiantes quieren ahí es trabajar para el capital financiero, porque es bonito. No solo porque es bonito, porque creen que van a ganar mucha plata, ¿no? Si todo el mundo pudiera trabajar para el capital financiero y ganar mucha plata, sería maravilloso. Pero eso es una ilusión. 2 o 3 van a trabajar para el capital financiero y van a ganar plata. Los demás van a ser desempleados, ¿no? Y van a ser pobres. Ese es el mundo que nosotros vivimos. Ahora, nosotros luchamos con mucha energía en contra de esa enseñanza. Y yo creo que eso se está haciendo aquí. Se está avanzando en una enseñanza de tipo diferente. ¿Y qué es lo que se debe enseñar en una escuela que no sea neoliberal y procapitalista? Se debe enseñar la relación social entre seres humanos, ¿no? La solidaridad, la lucha en favor del bienestar de todos, contra la concentración, contra la miseria, contra la pobreza y contra la incultura, contra la falta de conciencia que mucha gente tiene. Aquí en Venezuela la cosa en ese aspecto, en conciencia del pueblo, ¿no? Está muy avanzada. Pero en mi país, en los otros países de América Latina, la conciencia del pueblo está muy atrasada y tenemos que luchar. Yo me emociono mucho cuando vengo a Venezuela y veo cómo ha avanzado la conciencia de la gente, ¿no? Realmente ha avanzado muchísimo. Y creo, sobre todo, que ha avanzado por la manera como ustedes están organizando la gente, ¿no? El pueblo, ¿no? En los barrios, ¿no? En la periferia de la ciudad, en las escuelas, ¿no? En la universidad. Claro que yo sé también que hay universidades con una concepción diferente, ¿no? Pero sé que ustedes están luchando contra eso. Y espero que en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos años, la conciencia verdaderamente humana, alcance esos centros universitarios y de escuelas de todos los niveles, alcance estos centros que hoy día son algo reaccionarios y de derecha, ¿no? Pero tengo seguridad, más día, menos día, esa conciencia verdaderamente humana, alcanzará todos esos sectores. Y eso se debe a la lucha que ustedes están travando, ¿no? Yo no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta. Con respecto al trabajo voluntario que hablaba el Che Guevara, hablaba de el trabajo voluntario en una escuela creadora de conciencia y hablaba de que el trabajo se utilizaría para cubrir las necesidades materiales que tiene el ser humano. Explica una cosita ahí, ¿cómo esta contribución haría para eliminar el fetichismo en la sociedad socialista? Esa pregunta es un tema fundamental, yo creo, ¿no? ¿Cuál es la idea del Che? La idea del Che, que es la idea de Marx también, es que la realización del ser humano ocurre a través del trabajo, pero no del trabajo enajenado, obligado, esclavo como existe hoy, sino que el trabajo creativo. ¿Qué es lo que es el trabajo creativo? El trabajo creativo es aquella acción que yo hago y que me realiza plenamente. Cuando yo hago un producto, miro el producto y sé que alguien va a disfrutar de ese producto, va a se utilizar de ese producto y va a tener felicidad al utilizarlo.
Quando eu me realize observando esse produto, eu he alcançado uma etapa em que o fetichismo já não me domina, ¿no? Então, a realização plena de ser humano é através do trabalho criativo. Pero para isso é necessário destruir o fetiche, porque o fetiche nos impõe um trabalho que é enajenado. Em que sentido enajenado? Um trabalho que nos aparece como uma obrigação, como algo insatisfatório, como algo que é impuesto para nós, ¿no? Trabalho criativo, homem novo, é nosso futuro.